Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuarenta días después de la resurrección de Jesucristo, se celebra la exaltación gloriosa por medio de su ascensión a los cielos. ¿Por qué 40 días? Podría uno comenzar preguntándose. Un número simbólico, como sabemos, las cifras en la Sagrada Escritura no son mera casualidad. 40 fueron los años que estuvo el pueblo hebreo peregrinando por el desierto, el camino a la tierra prometida. Y 40 fueron los días que pasó Jesucristo en el desierto también, preparando el inicio de su vida pública, en la primera Cuaresma. Como San Mateo, que es el evangelista del ciclo A, del año en que estamos corriendo, no tiene una descripción del evento, en la primera lectura de la misa entonces se lee la narración que San Lucas trae en los Hechos de los Apóstoles, cuando dice: a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres, vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Llama la atención que mientras Mateo y Juan no narran la ascensión, apenas la dejan implícita, Lucas lo hace dos veces. Una en su Evangelio y otra en los Hechos de los Apóstoles, como acabamos de escuchar. De esta manera, dice Benedicto XVI, se pone de relieve que este acontecimiento, la ascensión de Jesús a los cielos, es como el eslabón, la bisagra que engancha y une la vida terrena de Jesús con la vida de la Iglesia. Para entender mejor el significado de este pasaje de la vida de Jesucristo, podemos comparar las distintas narraciones que tiene la escena, que suelen ser breves, pero entre todas revelan unos elementos muy valiosos. El Evangelio de San Lucas lo describe así: y los sacó hasta cerca de Betania, unos pocos kilómetros más allá de Jerusalén, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. San Marcos, por su parte, es brevísimo. Dice, ¿puedes cerrar la puerta de él? Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. El Evangelio de la misa, en cambio, pues trae una parte de San Mateo, que no es la ascensión propiamente, sino un discurso de despedida, en el que el Señor desde un monte también les da una misión, como veremos al final. Jesús asciende al cielo. En las circunstancias que estamos viviendo, de cuarentena, de pandemia, podríamos pensar en este confinamiento, como dice el título de la meditación, si con esa subida al cielo nos ha dejado solos. Un poco en la misma línea de lo que le decían los apóstoles en la barca, en medio de la tormenta, ese pasaje que fue el que escogió Francisco, el Papa, para meditar en aquella bendición solemne del Urbi et Orbi antes de la Semana Santa. No te preocupas de nosotros, más o menos, ¿no? Nos dejas solos subiéndote al cielo.
Es famoso un poema de Fray Luis de León sobre esta fiesta que parece que tiene que ver con un confinamiento que él también tuvo en la cárcel. Y entonces socapa de el dolor que causa la ascensión del Señor a los cielos, pues también se queja de la soledad que experimentó allí enclaustrado. Y entonces es famoso, muy bonito, del siglo de oro español, y comenta: y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo oscuro, con soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire te vas al inmortal seguro. Los antes bienadados y los agora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dó convertirán ya sus sentidos? ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sea enojos? Quien oyó tu dulzura, ¿qué no tendrá por sordo y desventura? ¿A que este mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero airado, estando tú encubierto, qué norte guiará la nave al puerto? Ay, nube envidiosa, aún de este breve gozo, ¿qué te aquejas? Do vuelas presurosa, cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas. Después siguen otros 4 estrofas, pero se ve que el mismo Fray Luis se arrepintió de ellas. Aquí quedaba como el drama de quedarse solos, de haber visto cómo Jesús se subía, que la nube se lo llevaba y que nos dejaba pobres, solos, con soledad y llanto, pobres y ciegos. Pues vamos las narraciones que nos transmite el Nuevo Testamento para ver qué tan solos nos ha dejado Jesús. ¿Qué significa este misterio, la vida de Cristo? Y responder a esa pregunta, además de pensar también qué otro mensaje concreto podemos sacar para nuestra vida. Los principales elementos de estas lecturas que hicimos al comienzo pueden ser: en el Evangelio de Lucas, Jesús lleva a sus discípulos a Betania, les habla, los bendice, y luego en voz pasiva el médico evangelista dice que el Señor fue elevado, fue tomado y llevado. ¿A dónde fue llevado? Al cielo, dice Lucas, a la derecha de Dios, San Mateo. San Juan Damasceno declara que todo esto sucede para recibir la gloria y el honor de la divinidad. O sea, ese Jesucristo que padeció la ignominia humana de ser pues sometido a los peores tormentos, los más humillantes, el del peor malhechor, pues ese que sufrió tales vejámenes, pues es subido al cielo para recibir toda la gloria, todo el honor que merece como Dios. En los Hechos se menciona que una nube se lo quitó de la vista. La nube es una teofanía. En el Antiguo Testamento aparece cómo bajaba la nube y se posaba en el tabernáculo, en la tienda sagrada, en el equivalente a lo que después vendría a ser el templo. Un símbolo de la presencia de Dios. Como explica el Catecismo, dice: la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. La carta a los Hebreos, que es, pues como se sabe, es una carta sobre el sacerdocio, y específicamente el sacerdocio de Jesús, interpreta esta ascensión del Maestro a los cielos como su ingreso en el santuario del cielo, para ejercer su sacerdocio. Sube como hijo. Hace 8 días decíamos que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues ahora sube y ejerce todas esas misiones, todas esas funciones que tenía en la tierra, pues ya ahora son glorificadas en el cielo. Allí sí que reina como el Hijo unigénito, glorioso. Allí sí que pues manifiesta la palabra del Padre, como veremos más adelante, y allí es sacerdote, sacerdote magno, sacerdote sumo y eterno. Entra en el santuario del cielo para ejercer su sacerdocio, que es fundamentalmente interceder ante el Padre por nosotros. Tú, Señor, estás ahí siempre junto al Padre, clamando por tus hermanos. El Catecismo enseña que, dice en la carta a los Hebreos, como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia, que honra al Padre en los cielos. Por eso el sacerdote que celebra la Eucaristía no es el Padre fulanito, es Jesucristo mismo, que es el centro
y el oficiante principal, que es el sacerdote, que es la ofrenda y que es el altar, y que nos lleva al cielo en esa celebración y que nos trae del cielo pues el alimento sagrado de su cuerpo y de su sangre, que es el sumo sacerdote. Bueno, podríamos ahondar mucho en ese tema, pero bueno, es esto, que Jesús con su ascensión al cielo ya cumple esa misión sacerdotal, está siempre intercediendo ante el Padre por nosotros y acercándonos los bienes futuros al presente. Juan Pablo II decía que la Eucaristía es como una ventana, como una persiana que se abre al cielo. Bueno, pues es lo que sucede, que Jesucristo es el que la abre, podríamos decir. Jesús nos lleva, ya que Él es el centro y el oficiante principal de la liturgia. La ascensión del Señor es entonces la revelación de su gloria como Dios, de su reinado. La segunda lectura de la misa está tomada precisamente de la carta de San Pablo a los Efesios, donde él medita también sobre ese reino de Jesús, ese señorío de Cristo, también le dicen algunos comentaristas que es muy bonito, ¿no? El señorío de Cristo. Dice San Pablo a los de Éfeso, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, desplegó en Cristo la eficacia de su fuerza poderosa. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, porque lo dejó morir, ¿no? Ahí donde se ve, se entregó a la muerte. Él es omnipotente, podía haberlo evitado. Y lo vemos en algún momento como con decir yo soy, aquellos soldados caen al suelo de rodillas, ¿no? Pero inmediatamente como que otra vez oculta ese poder de la divinidad y se entrega misericordiosamente a la muerte por nuestra redención. Pero el poder, el Padre de la Gloria desplegó en Cristo la eficacia de su fuerza poderosa. La eficacia de la fuerza poderosa del Padre es desplegada en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Ya lo hemos celebrado hace 6 semanas. Y sentándolo a su derecha en el cielo. Por eso las lecturas de la misa pues como que se regodean en cómo la revelación del Nuevo Testamento alude a este misterio de la vida de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, narrando ese ascenso, el Evangelio mostrando lo que Jesús dijo antes de ese momento, y bueno, incluso el Salmo pues también alude, ¿no? El Señor asciende entre trompetas. Y esta segunda lectura es cómo disfruta San Pablo mirando esa fuerza poderosa del Padre desplegada en Cristo para resucitarlo y para ascenderlo al cielo, sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todos los seres celestiales, por encima de todas las categorías de ángeles. Él pone ahí algunas, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación. Estas son especies de ángeles. Entonces, por encima de todos los ángeles y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies. Por eso es como la gloria, el reinado de Cristo, el señorío de Jesús a la diestra de Dios Padre, como el esplendor y la gloria de su divinidad, como decíamos con San Juan Damasceno. La gloria y el honor de la divinidad. Esta realidad que Cristo es la máxima potencia, el poder más grande, omnipotente, por encima del cual no hay ninguno, igual al cual tampoco hay ninguno, pues la esencia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen ningún igual. Hay otras religiones y mitologías que hablan como una especie de paralelismo entre el bien y el mal, entre las fuerzas oscuras y las fuerzas de la luz. A veces se impone una, a veces se pone otras. En la revelación judio-cristiana está muy claro, Dios es sumo bien, creó todo bien. Ahora, una criatura hizo mal uso de la libertad y el mal, el origen del mal, cuando la gente se pregunta, ¿por qué hay mal? ¿Por qué estas pandemias? ¿Por qué tantas injusticias? Bueno, la culpa no es de Dios. Es más, Dios en su sabiduría infinita y en su eternidad vio cómo se podían usar mal esos bienes que Él nos iba a dar, y por eso ya también en ese designio amoroso previó la encarnación y la redención, como que Él mismo vio en su amor crearnos por amor y redimirnos. Así lo explica Francisca Javiera del Valle en el Decenario al Espíritu Santo que estamos rezando estos días. Bueno, pues el mal no es creado por Dios, o no es un poder igual a Dios, es el origen de una criatura desobediente, que a su vez hace caer a otras criaturas. El demonio
que desobedece, el ángel que desobedece al Padre y hace desobedecer a los primeros padres, y ahí nosotros quedamos pues atacados por ese mal, y ese mal queda también afectado en la naturaleza, y esa es la explicación de todos los desórdenes cósmicos y naturales y biológicos, etc. Y ahí está la misión de los cristianos, como hemos visto en otras ocasiones, de restablecer el orden, reconciliar el mundo con Dios por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestra santidad, por medio de nuestra caridad. Pero el poder de Dios es inefable e inigualable. Y esa fue la catequesis de los primeros cristianos. En medio de ambientes paganos, obsesionados con el poder de las fuerzas malignas espirituales, se explicaba claramente que Cristo no tiene que temer a ningún posible competidor. No es un Dios entre otros. Incluso por eso esa presentación del cristianismo no como una religión más, sino como una filosofía, como una verdad, como un conocimiento, una sabiduría. Cristo es el Logos. Cristo no se va a poner igual que con otros diosesillos ahí, ¿no? Persas, egipcios. Estos días leía que interesante, las plagas de Egipto, las 10 plagas son como competencias, o mejor dicho, vencimientos de Dios sobre los principales dioses egipcios. Entonces, el dios del sol, el dios del río, el dios de la fecundidad, que era el de las ranas, bueno, y así, cada una de esas plagas es mostrar que Dios está por encima de todas esas deidades. Bueno, pues muchos siglos después Jesucristo también se anuncia que no tiene que temer a ningún posible competidor, porque es superior a cualquier forma de poder que intente humillar al hombre. Pues eso es lo bonito del anuncio cristiano. Muchas veces por ahí, pues aquí los aztecas, por ejemplo, pues pedían, los dioses aztecas pedían 1000 corazones de niños pequeños, ¿no? Y para poder satisfacer a esos dioses, pues los tenían que ofrecer, porque si no las venganzas venían. Claro, unos dioses horribles, ¿no? Incluso por eso a veces costó la evangelización con la figura de un crucificado sangriento también, porque pues dolía ese tema de la muerte y de la violencia en el ambiente religioso. Y por eso es que se aparece la Virgen María, imagen de Guadalupe, como una figura materna, y abrió el camino a la evangelización. Eso lo explica muy bien Joseph Ratzinger. Bueno, eso fue aquí en América, pues en el siglo XV, pero desde los primeros siglos, allá también en Europa, en esos primeros momentos del contacto de pues el cristianismo con toda esa cultura helénica, pues el gran anuncio era este, ¿no? Cristo es la verdad, Cristo es el creador, y Cristo está por encima de todas esas fuerzas espirituales, de todas sus formas de poder que intentan humillar al hombre. El anuncio del cristianismo es anuncio de alegría. Y el hecho de que uno vea a Jesús ascendido al cielo, no estamos anunciando un Dios que se desligó de nosotros, sino todo lo contrario, que nos abrió las puertas del cielo. Eso es lo bonito y lo que veremos al final, ¿no? Que Jesucristo no se desentendió. Jesucristo lo que hizo fue llenarnos de esperanza. Estamos hablando que este tiempo es el tiempo de esperanza. Francisco lo decía en esa homilía de marzo de este año, que la esperanza es como un ancla en el cielo, ¿no? que nos muestra, ¿no?, el camino, ¿no? Y estamos seguros que vamos a llegar como hacen los montañistas, ¿no? Que ya tienen coronada, y ya no es sino pegarse de la liana y sabemos que coronaremos. Tenemos la cabeza, así termina esa lectura de San Pablo a los Efesios, dice: el Señor lo constituyó cabeza de todo el universo y de la iglesia. O sea, nosotros sabemos que ese Todopoderoso es nuestro hermano mayor, es la cabeza de este cuerpo al cual pertenecemos. Solo Él, dice San Pablo a los de Efesios, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No solo es el Dios omnipotente, creador, redentor, glorioso, triunfal, sino que es mi hermano, mi amigo, que dio su vida por mí, que me ama personalmente. Yo, fulanito de tal, soy amado de Dios, soy amigo de Dios, soy hermano de Dios. Y nos habla de la divinidad inmensa de todos los hombres. Ya eso entonces hace ver que el color de la piel es lo de menos. El sexo, el estado político, la cantidad de dinero en el banco, eso no importa para nada, ¿no? La salud, si estoy sano, si estoy enfermo, si soy joven, si soy viejo. Todos somos igualmente hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Por cada uno se entregó a sí mismo en la cruz. Por eso concluye Benedicto XVI: si estamos unidos a Cristo, no debemos temer a ningún enemigo, a ninguna adversidad,
pero esto significa también que debemos permanecer bien unidos a Él. Entonces ya vamos llegando como a esas conclusiones, porque si no el tiempo no me alcanza. Hay muchas cosas para considerar de esa ascensión de Jesús al cielo. Nos muestra que lo que pasa es que mi cabeza está en el cielo y que yo estoy llamado a estar ahí y que no tengo que temer. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la oscuridad. Tú estás conmigo, eres mi buen pastor. Y esos enemigos de mi santidad, el demonio, pues tampoco le temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, y tu gracia es suficiente y más aún para vencer todas las tentaciones. Y para llegar lejos, no solamente para no hacer el mal, sino para poder alcanzar esa llamada a la santidad que nos haces, que desborda nuestras capacidades así naturalmente, pero que con tu ayuda y con tu ejemplo, con tu palabra, pues es lo que esperamos lograr. Regresemos a la lectura comparada de los relatos de la ascensión, que hemos visto pues que en común está estar juntos, verlo subir, que el Jesús entra a los cielos o a la derecha del Padre. ¿Qué hacen los discípulos mientras Jesús asciende a los cielos y la nube se lo quita de la vista? Dice San Lucas que se postraron, lo adoraron, reconocieron que efectivamente era el Dios, ya lo tenían muy claro desde la resurrección y algunos incluso desde antes. Los hechos narran que miraban fijos al cielo, ¿no? Como lelos. En ese mismo relato viene la enseñanza práctica de nuestra contemplación. Un ángel, pues se les aparece, ¿qué hacen mirando al cielo, no? Les anuncia la parucía, la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto marcharse al cielo. De esta manera comienza entonces el momento de ejercer la misión que Jesús les encomendó antes de su partida y que vemos en el Evangelio de San Mateo. Y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. A partir de ese momento, los apóstoles se convierten en testigos. Como los discípulos de Emaús, dice, se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Uno ve que Fray Luis de León habla del dolor y de tal, pero el Evangelio dice que se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Obviamente queda la tristeza sensible de pues, que no lo voy a volver a tocar así físicamente, pero ya saben que algo está pasando, ¿no? Queda respondida la pregunta que nos hacíamos al comienzo con esos versos de Fray Luis de León. Jesús, subiendo al cielo, no nos deja solos, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese yo estar con vosotros todos los días también en lenguaje bíblico significa no solamente acompañarnos, sino garantizar el éxito, garantizar el fruto de la labor apostólica. Jesús, y además ya viene, aquí no se menciona, pero está el tema de la Eucaristía, está con nosotros, también nos acompaña físicamente, lo tenemos en todos los sagrarios del mundo, y ahora por los medios de los medios electrónicos, pues uno puede estar acompañándolo en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, en San Pedro, en Centro Sabana, porque Él está ahí. Entonces la pregunta que nos hacíamos al comienzo y que titulábamos la meditación es si la ascensión del Señor a los cielos significa quedarnos solos, dejarnos solos. Pues queda respondida, no nos deja solos. Jesús sube al cielo, pero no nos deja solos. Es más, no solo no nos deja solos, sino que nos manda a que salgamos de nosotros mismos. A que no estemos pensando tanto en pobrecito yo que estoy encerrado, por ejemplo, por decir algo, no, a santificar esa situación cotidiana del confinamiento ahora, mañana será la situación de estar en fase 1 y estar en la calle. Bueno, santificar lo que tenemos entre manos, el hoy, el ahora, y salir de nosotros mismos a dirigirnos al encuentro de los solitarios, de los necesitados, de las periferias, de los enfermos, de los necesitados, a ser como los primeros cristianos misioneros del Evangelio de la alegría. Estos se vuelven gozosos a Jerusalén. Los discípulos de Emaús, que ya están terminando el día, ya vieron a Jesucristo, no se van a dormir a Emaús, se regresan una caminada larga hasta Jerusalén de nuevo, porque esa emoción tan grande de haber visto a Jesús resucitado no se la pueden quedar para ellos solos. Pues nosotros también,
Nuestro hermano ha subido al cielo, nuestro hermano mayor es glorificado, reina como Dios, pero es nuestra cabeza, la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, y quiere seguir y nos manda esa misión: id hasta el extremo, hasta el fin del mundo, y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñad a guardar todo lo que yo os he mandado. Y entonces, pues se trata de esto: anunciar la esperanza que nos da sabernos acompañados siempre por Jesús resucitado. Es lo que el Papa está insistiendo mucho: ser sembradores de esperanza, decíamos en estos días. San José María hablaba de ser sembradores de paz y de alegría, sembradores de esperanza. Y efectivamente hay gente que lo está pasando mal, hay personas que han tenido pues fallecimientos. Esta semana un amigo mío se le murió su hermano, y entonces está lejos y no pudo estar cerca de él en su momento de su muerte, y eso pasa muchas veces, y muchos padres están muriendo y muchos abuelos mueren sin compañía. Es una cosa triste, lamentable, y tenemos que acompañarlos con la fuerza de la oración, que es lo más importante, con el afecto, la cercanía, la presencia por los medios virtuales, por la llamada, las videoconferencias, y también, en la medida de lo posible, cada vez que se vayan abriendo pues las posibilidades de salir, tener ese deseo de llevar el mensaje de Cristo hasta el último rincón. En el libro de los Hechos vemos cómo San Lucas narra que hay muchos testigos: Pedro, Juan, Felipe, Esteban, que es el primer mártir, y la extensión del apostolado de acuerdo con lo que había hecho Jesucristo en toda Judea, ahí por Jerusalén, en Samaria, que era un país como de extranjeros, como de enemigos, y hasta el confín de la tierra. Benedicto XVI concluía que con la mirada de la fe, aquellos hombres comprendieron que, si bien Jesús quedaba sustraído a su mirada, permanecía para siempre con ellos. Permanecía para siempre con ellos. Jesús no nos deja solos, no nos abandona, y en la gloria del Padre nos sostiene, nos guía e intercede por nosotros. Esa es como la alegría que nos caracteriza, ese es el evangelio de la alegría: anunciar que Jesucristo está ahí presente. Meditando sobre este tema del mal, hace unas semanas encontraba ese ejemplo de Auschwitz, ¿no? El dolor del Gulag, ¿no? de todas esas cosas nefastas que hicieron los nazis con tantas personas perseguidas. Y pues muchos judíos, muchos cristianos, muchos sacerdotes, mucha gente murió ahí. Y luego, pues cuando han ido los papas allí, Benedicto XVI pues solo se limitó a rezar con mucho dolor, y había como el espacio para que más adelante Francisco pudiera ir, y no ahí, pero en otro momento dijera que se preguntaba, esa pregunta que se hizo algún filósofo: ¿dónde estaba Dios en medio de ese dolor? Y entonces se respondía, ¿no? Estaba en las víctimas. ¿Dónde está Dios ahora? Dios sigue en la gloria del Padre, nos sostiene, nos guía, intercede por nosotros. Y está sufriendo en esas personas que padecen el hambre, la pobreza, el desempleo, la zozobra, la inquietud. Y por eso nosotros tenemos que acompañarlos también con nuestros sacrificios, con la fuerza de nuestra oración, con nuestra cercanía, con nuestro cariño, y con nuestro apostolado también, con nuestro apostolado de paz, de alegría, de esperanza. Un último dato de las lecturas sobre la ascensión es la clave de todo este apostolado de acción. ¿Qué hicieron los apóstoles? Volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Es precisamente la invitación a que antes del obrar esté el orar. San Agustín decía: antes de perorar, orar. Antes de hablar, meditar. Contemplar el señorío de Cristo, dice Benedicto XVI, para obtener de él esa fuerza que nos lleva a testimoniar el Evangelio en la vida de cada día. Contemplar y actuar. Como dice San Benito, ora et labora. Ambas son necesarias en nuestra vida cristiana. El Papa alemán concluía que la ascensión de Jesús no indica su ausencia, y es la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al comienzo con ese poema de Fray Luis, sino que nos dice que Cristo vive en medio de nosotros de un modo nuevo. Ya no está en un sitio preciso del mundo como lo estaba antes de la ascensión. Ahora está en el señorío de Dios, presente en todo espacio, en todo tiempo, cerca de cada uno de nosotros. Es más,
en nuestra propia alma, en gracia. En nuestra vida nunca estamos solos. Contamos con este abogado que nos espera, que nos defiende. Nunca estamos solos. El Señor, crucificado y resucitado, nos guía. Nos envía el Espíritu Santo, como contemplaremos en una semana. Con nosotros se encuentran numerosos hermanos y hermanas, la comunión de los santos, que viven cotidianamente la fe y llevan al mundo junto a nosotros este señorío del amor de Dios en Cristo Jesús resucitado, que subió al cielo para abogar ante el Padre por nosotros. Por eso le pedimos a Dios, por la intercesión de su Madre, que lo acompañe en el cielo, que nos conceda exultar santamente de gozo y alegrarnos con esa religiosa acción de gracia, ya que la ascensión de Jesucristo es también nuestra victoria. Y a donde ya se adelantó gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.